tiene una forma explosiva de diseminación, no es tan mortal ni tan grave. Y si viene, teniendo en cuenta eso, que no tampoco no es, que es mortal, sí, pero en muy baja cantidad y se da en la franja etaria de las mayores. Tanto, inclusive ayer me comentaba un amigo, dice, en realidad los que tendrían que estar en cuarentena son los mayores de 60, el resto tendría que trabajar. Pero en realidad, como también se ha visto que la gente joven se ha enfermado, no es tanto solo en la gente grande, sino que los jóvenes también. Y los jóvenes a veces cometen un error, que se sienten engripados, se sienten resfriados y siguen para adelante. Y lo peor a veces que toman un antiinflamatorio o un antigripal que les disimula los síntomas. Yo me acuerdo en la época del H1N1 que no se hizo ninguna cuarentena. ¿Se acuerdan que la pasamos? Y sin embargo, me estaba mirando, hay unas cifras, no sé de qué valor serán, de 3.000 y pico detectados y apenas 20 fallecidos. Pero que conmocionó mucho. Y no se hizo cuarentena y todos seguimos trabajando. Era realmente un virus de una transmisión más lenta. Esto es más rápido. Pero es mucho menos letal. El H1N1 creo que andaba entre el 5 y el 6%. Y esto anda en el orden del 3%. Y esto que hay que mantener. Primero, ante los primeros síntomas seguir todas las recomendaciones que se han hecho. Lo que está prodigando el gobierno es muy apropiado, es muy adecuado. Hay científicos en todos los órdenes. El político acá tiene que hacer un equilibrio entre los científicos que le hablan del coronavirus y los científicos que le hablan de la economía, y el político tiene que hacer equilibrio entre los dos. Pero pensando que si bien es una gripe que puede pasar asintomática, es decir, podemos tener el virus, dicen que de 50 contaminados solo uno se enferma. Eso lo escuché en una guía en un canal científico. Y de esos uno que se van enfermando, también es muy baja los que llegan al estado de gravedad. Es decir, las posibilidades también son bastante bajas. A veces pienso, cuando uno mira desde acá, sin ver el drama que hay en Europa lo que sucedió es que no estaban prevenidos para aguantar el cimbronazo de un desborde de pacientes complicados. Y porque si el paciente va a los respiradores, tiene muchas posibilidades de salir con vida. Y además en Italia, que fue quizás donde empezó, y en España, que no debieron morirse en Italia, hay un porcentaje mayor de gente mayor. Fíjate que el promedio de vida en China, en Wuhan, era de 77 años, y en Italia, en las zonas esas de Lombardía, son de 87 años, como 10 años mayor. Entonces es lógico y razonable que las personas mayores, frágiles, puedan sucumbir ante este embate. El tema es, es la propagación rápida, porque en realidad cuando pase esto dentro de un mes, 2 meses, todos vamos a haber tenido el coronavirus. Solamente que unos se van a enfermar y otros no. Y como estamos prevenidos, los que se enferman a la pucha inmediatamente. Y tomando todos los recaudos que hay que tomar, porque si vos te enfermaste hoy, y se quiere decir que durante todos los 10 días previos, infectaste a toda tu familia. Parece que si hay uno en la familia, todos están contaminados seguramente. Y capaz que se enferma uno solo de esa familia. Y se enferma con un resfrío, o una tos, un poco de fiebre, o capaz que le falta un poco de aire. Ahí ya, cuando empiezan con la falta de aire, quiere decir que hay una inflamación en los alvéolos y hay que tener cuidado y hay que llamar a los médicos para evitar complicaciones. Se están experimentando algunas drogas, un poco en forma experimental. Pero ante todo esto, lo más importante, por un lado, el miedo que se ha
impuesto a través de los medios de comunicación, y eso de ir contando los muertos uno a uno es pauroso. Eso no tendrían que hacerlo. Me parece que es tremendamente dañino, porque el estrés que veo a gente profesional muy asustada. Yo, como estoy alistado de los hospitales ahora, y a veces cuando converso con los muchachos que están en puerta, ellos están preocupados, porque por ejemplo acá en Montevideo no hay ninguna, hasta la semana pasada no había ninguna cama de estas preparadas en el Hospital Pasteur para los complicados, pero las urgencias estaban abarrotadas. También sé que en Carmelo no daban abasto, pero tuvieron que empezar a filtrar a través de los teléfonos porque la gente se asustaba. Claro. Y era más el miedo que otro. El miedo provoca una descarga adrenérgica y mucho cortisona. La cortisona sabemos que bloquea ciertas partes de la inmunidad y nos deja más frágiles. El miedo no es un buen consejero para mantener las defensas altas. ¿El miedo te baja las defensas, Marcelo? Sí. El estrés baja las defensas. Porque hay una cadena que se desencadena a nivel hormonal, que hasta en las suprarrenales, hay bloqueos a nivel de las células tímicas, el cortisol que empieza es decir, vos estás en estrés, estás preparado como para la guerra, entonces estás preparado para guerrear, y entonces hay un cambio en la biología del organismo, y bajan las capacidades defensivas, eso sí, eso está demostrado. Lo que antes, esto de la medicina china lo dijo hace 5.000 años, y desde hace años los homeópatas, hace 200 años lo vieron los homeópatas, y todas las personas que vivieron en la psicología veían fíjate que, por ejemplo, una persona puede sentir angustia. Examinando a veces mi propia vida emocional, antes pasaba un problema y yo reaccionaba con la angustia. Después, trabajándome sobre mí mismo y haciendo mucha psicología y estudiando psicología, me di cuenta que antes de la angustia en realidad tenía rabia. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo era el hijo más chico, no tenía ni voz ni voto. Entonces, al no tener ni voz ni voto, no podés expresar el malestar. Entonces sucedía que nací al costado del arroyo, vi mucha gente morir, es decir, había un ambiente, si bien como niño me divertí mucho, pero también había un mar de fondo que se va quedando en el inconsciente, y el inconsciente tiene mucha fuerza, de muertes, de ahogados, y yo pasé por la etapa del asma, así que cada crisis de asma en aquella época, que no había ni cortisona, ni los inhaladores de ahora, lo sufría con el miedo a morir. Así que se gatillaba mucho el estrés en mí. Así que terminaba siempre con la angustia. Después descubrí que tenía rabia y que no la podía expresar. Y inmediatamente, como no la podía expresar, me daba rabia. Pero después, cuando seguí evolucionando, un día me di cuenta que atrás de la rabia había miedo. ¿Y sabes miedo a qué? A no ser querido. Porque cuando había una disputa, lo que yo sentía era que no era querido, y eso me daba miedo. El miedo me disparaba la rabia, no la podía expresar, terminaba la angustia y me volvía un capullito ahí, me retorcía y me ponía un gusanito doblado. Y todo eso me traía así me estuvo zozobrando mi infancia, con el asma, las bronquitis y todas las pestes, hasta que después me fui desarrollando y fui tomando más confianza en mí mismo, y eso me empecé a revertir. Después empecé a conocer por qué empecé medicina, por el miedo a la muerte. ¿Por qué empecé medicina china? Porque la medicina que había encontrado, que estaba haciendo, que era la ortodoxa, no resolvía el problema del asma. Entonces, la acupuntura y la medicina china sí podía ayudar. No te digo resolver, en muchos casos lo resuelve, pero en muchos casos lo ayuda muchísimo. Y así terminé caminando por dos caminos, por el camino de la ortodoxia con cabeza científica, y por otro lado con la cabeza de lo energético, de las hierbas, de las agujas, y sin querer caer en un camino espiritual. Si te das cuenta, vas a estar metido, porque además la vida te mete maestros ahí a los cuales
me daban respuestas espirituales a las preguntas mías de la vida. Marcelo, me fascina la idea esta es fascinante realmente, la idea del miedo, que genera angustia, que genera rabia, y muchas veces el descubrimiento del miedo a no ser querido, a la falta de amor, la ausencia de amor, y también la relación que vos planteás de las cuestiones respiratorias, al menos del asma, con el miedo. ¿Es una enfermedad que está directamente ligada al miedo, todas las cuestiones respiratorias? No siempre, hay muchas enfermedades respiratorias. En mi caso, sí, a veces estaba muy a lo psicosomático, pero yo soy un canarito criado a queso y leche. Y con los años descubrí que soy una gran alérgico a los lácteos y que los lácteos me provocaban tremendo broncoespasmo. Y me estaban siempre provocando expectoración y sinusitis y rinorrea y alergias. Tanto así que yo siempre cuento que la rinitis alérgica que tenía yo era de los que llegué a ensuciar 8 pañuelos en un día. Así que fíjate que era una camisa abierta. Y la vergüenza que me daba a veces en el cielo, iba con 2 o 3 pañuelos y no me alcanzaba. No sabía dónde meter más los mocos que me salían de la nariz. Porque es agua, es una agua chenta. Bueno, todo eso lo fui superando. Pero sí, lo psicosomático es muy importante. Y por otro lado, lo que descubrí también es que la dieta es muy importante. En eso me quiero meter. Contame qué es lo que proponés, el tema de qué dieta, qué es lo que te parece que puede venir bien, refrescar, aunque por ahí hay cosas que ya las sabemos, que ya le hemos hablado, pero viene bien refrescarlo ahora. Sí, por un lado vamos a hablar de la dieta, lo que metemos para adentro, y después de los suplementos en hierbas y en medicinas que hay, o vitaminas que hay, que nos pueden levantar las defensas. Es decir, ante los embates emocionales, podemos tratar de mantener el cuerpo lo mejor posible. Aunque nuestras emociones, nuestros miedos nos agredan, porque no las sabemos controlar, pero sí podemos tratar de que nuestro cuerpo esté en la mejor situación posible para enfrentarlo. Y esto no es solo para la gripe, ni para esta gripe, esto es inclusive hasta las posibilidades del cáncer. Siempre se sabe que en muchos tumores aparecen primeramente meses o años previos un gran estrés que termina desencadenando una parte tumoral. Amén de que acá metemos lo espiritual también, acá tengo que meter oficial. Hay algo karmático que también te lo está marcando. Bueno, pero vamos a empezar por la dieta. Dale. Lo que más importante es mantener el cuerpo libre de ácidos. Y esto que me enseñó mi maestro chino hace 40 años, una dieta donde me sacaba los lácteos, el alcohol, el azúcar blanco, las harinas, cierto tipo de frutas, por ejemplo, me sacaba las naranjas, los duraznos, que todo eso me provocaban me llevaban hacia la acidez, y comer todo lo demás, es decir, en realidad el comer como celíaco, es decir, las harinas de arroz, la mandioca, la harina de la maicena del maíz, eso sí se pueden comer, pero hay otras no, porque todo lo que él me enseñó ahora se le da un nombre científico que es el tipo de bacterias que te crean en el intestino, y se sabe que cuando vos comes en forma desequilibrada o inapropiada, se provoca en el intestino un exceso de ciertas bacterias que no son las buenas. Nosotros convivimos con las bacterias en el intestino, y tenemos que tratar de elegir las bacterias que mejor viven con nosotros. Entonces, por ejemplo, si vos te pasas en carne y alcohol o azúcares, vas a crear un tipo de bacteria que va a inflamar a la pared intestinal. Imagínate que las células de ese intestino están inflamadas y no tienen la capacidad de cumplir su función a pleno. Y es probable que se empiecen a filtrar hacia la corriente sanguínea pedazos de moléculas que no están bien digeridas, que si hubiera estado bien el epitelio,
intestinal no pasarían, serían mejor filtrados por el sistema inmune que tenemos en la pared intestinal, y eso no pasaría. Pero como lo inflamamos, porque estamos creando bacterias que no son favorables, que inflaman la pared intestinal, inclusive algunas personas tienen divertículos, pero vos le cambias la dieta y dejan de sufrir de los divertículos. Una de las cosas que se recomienda es no café, no chocolate, no lácteos. No quiere decir que no te tomes un café de vez en cuando. Sí. El tema es que no ser un cafetero a diario, o por lo menos si lo tomas, tenés que saber que quizás no estás haciendo lo mejor y tenés que tratar de estar compensándolo de otra forma. Las verduras, darle desfirme de punta, pero todas mejor ligeramente rehogadas. El antiguo chucrut de los alemanes y los judíos, eso es fantástico, porque tiene una cantidad de microflora que nos mejora las bacterias buenas del intestino. Los condimentos, muy importante los condimentos, porque los condimentos, más allá de ser mejoradores de los sabores o que cambian los sabores, es probable que en la antigüedad se hayan empezado a agregar, no porque le agregaban un sabor especial, sino que mejoraban la digestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ajo, la cebolla, son excelentes bactericidas, y esos son hierbas o alimentos que se comportan con una palabra que se dice eubióticos, es decir, mantienen el equilibrio de la flora intestinal. Aludiendo a una metáfora de los abogados, echa la ley, echa la trampa. Bueno, si de vez en cuando hacemos un pecadito, pero tratamos de inmediatamente compensarlo con algo bueno. Está buena esa. Y en cuanto entonces a las cuestiones, también tú decías lo que le echamos adentro y también lo que podemos complementar, ¿no? Sería Sí. Tener en cuenta estos condimentos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. No dejen de usar. Fíjate que ahora inclusive se estaba hablando de que el eucaliptus y una de las esencias del eucalipto es específicamente antivírico. Se probó, no sé, creo que en Cuba se había probado de que la esencia de eucalipto actuaba sobre el coronavirus. Entonces también en caso de que los viejos resfríos que teníamos antes, en la primera etapa, veíamos como medio congestionaditos, ¿qué nos daba en la dieta? Nos ponía una palangana con agua caliente, la toalla en la cabeza y vaos. Y le ponía eucalipto. Me acuerdo que en casa de mamá le ponía eucalipto. Otras vecinas había que le ponían orégano o tomillo. ¿Por qué? Porque también el orégano y el tomillo son excelentes bactericidas. Te recuerdo que cuando yo vine de Francia una de las primeras veces, había comprado un kit de diferentes aceites esenciales. En Francia ya en el año 79, las esencias de las plantas se usaban como cualquier medicamento. Por ejemplo, cuando mi amigo el franchute Luis Rousseau mandaba a hacer un estudio de expectoración, por ejemplo, o de por una sinusitis, mandaba al laboratorio el estudio de la antigrama para ver a ver qué antibiótico era el adecuado para usar, y mandaba también el antiaromograma. En los disquitos se ponían diferentes esencias. Bueno, cuando vine, tuve la suerte de que me prestó atención el laboratorio Monteverde, acá, que está en la calle Colonia, cerca de Nal Grande, que son unos genios los muchachos, y el que estaba en aquel momento el encargado de las bacterias y de hacer todos los cultivos era Monroy. Y hicimos, dijo Mosquito, yo le di los elementos y los hizo él. Tuvo la gentileza de hacer 66 cultivos con diferentes bacterias en las que usamos esencia de orégano y de cachiput, que es una planta que está en la famosa pomadita de tigre. Si alguno lo ha sentido en la pomadita de tigre, una de las esencias de cachiput, por eso es tan útil esa pomada. Bueno, yo el aceite de cachiput y el aceite de orégano lo hicimos en las cajitas de Petri, donde se cultivan las bacterias.
bacterias por un lado para ver, y de acuerdo a la forma de las colonias, él podía hacer diagnóstico, y después pone las cajitas donde le pone el disquito con un antibiótico, y pone en una cajita varios discos con diferentes antibióticos y ve cuántos milímetros a la redonda, 3, 4, 5 milímetros a la redonda, no crecen las bacterias. Y eso era donde decía, a partir de cierta cantidad de que no crecen alrededor del disco, quiere decir que las bacterias, que ese antibiótico, ese disco, ese cartoncito que pones en la cajita de Petri, que es como una gelatina, donde vos cultivás las bacterias y se forman las colonias, tú pones el disquito con el antibiótico y alrededor de ellos crecen bacterias. Entonces vos decís, bueno, estas bacterias son sensibles a este antibiótico, entonces vos das ese antibiótico. Perfecto. Cuando los disquitos de cachiput y de orégano, resulta que no eran milímetros, era media caja, no crecía nada. Era un terrible antibiótico. Mirá vos. Mirá vos. Como quiere decir que cuando vos estás comiendo orégano, estás también tomando un bactericida que te está equilibrando tu flora intestinal. Está bueno recordar estas cosas que por ahí los abuelos o la gente más veterana que tenía la sabiduría de la tierra, la sabiduría popular, ya lo sabía, lo traía ya de su abuelo, de su padre, pero que hoy está bueno recordar que todas esas cosas tienen una razón de ser. Tienen mucha utilidad. Yo me recuerdo haber tratado a un hombre de campo, don Tabecchi, ahora lo recuerdo, un gaucho lindísimo, un hombre muy sabio, que cuando me fue a consultar, me fue a consultar por unos dolores, pero venía con un porúnculo ahí por arriba, entre el cuello y el hombro, justo a la altura del trapecio, que había sido 2 veces intervenido y evacuado por cirugía, y siempre había vuelto. Y llevaba cerca de 9 meses con eso y tomando antibióticos y no se iba. Yo me acuerdo que andaba con la novelería esta de las hierbas y en aquel momento estaba aprendiendo algunas cosas de macrobiótica y ya conocía el efecto del ajo también. Y le mandé poner sobre el forúnculo, que era un bruto forúnculo, arriba del omóplato, feo, evacuado 2 veces. Es decir, los colegas cuando meten ahí hacen todo un raspaje y tratan de sacar todo el núcleo infeccioso y toda la parte necrosada del tejido de esta bacteria. Bueno, el tema es que eso seguía ahí. Entonces le mandé a poner ajo, que a los ajos lo cortaran todo en pequeñas rebanaditas, y como el ajo quema la piel, le hice poner vaselina en toda la parte de la piel sana, y que dejaran el ajo sobre la piel sana, pusieron todo como un pequeño mantito de ajo, y sobre la parte de la herida, ¿no?, que es la boca abierta del forúnculo. A eso lo hice tapar. En aquel momento se me ocurrió, ellos tenían mucho trigo, que molieran trigo, lo mezclaban con agua de pozo y hicieran como una especie de torta frita, y con eso hicieran una compresa y lo taparan y lo mantuviera toda la noche. Yo cuando volví a los 15 días estaba ya casi cerrado, llevaba ya más de 9 meses. ¿Qué te parece? Y al mes estaba cerrado totalmente y curado totalmente. La naturaleza nos da las cosas para sanarnos y también nos lleva por caminos de corrección cuando nos salimos del mismo, ¿no? La naturaleza a veces genera cosas para sanarse también, ¿no? Acordate que en la época que hubo aquella infección del estafilococo dorado meticilino resistente, que era resistente a algunos tipos de antibióticos, la doctora Torres ahí Camero, cuando hacía la policlínica periférica, tuvo la agudeza de observar que estaban apareciendo varios forúnculos. Y bueno, no sabíamos, ella en ese momento me contaba, no se hablaba de que era el estafilococo y que había invadido todo el país. Era una epidemia eso. Y cuando se logró identificar, se mandó usar una dupla de antibióticos.
Pero el primer caso que le apareció a ella, creo fue de un señor que vivía por ahí enfrente. Yo no sé por qué me hago la idea que era por el cerro. Muy ducho en el conocimiento de la hierba, y él había tenido eso y se le fue a mostrar, pero ya se estaba curando. Y él le confesó que en realidad lo que él estaba poniéndose era unas compresitas con hojas de bardana, que la arrancaba un pedazo de hoja de bardana, la pasaba por aguas calientes como para limpiarla y esterilizarla, y se la aplicaba sobre el porúnculo que le estaba produciendo. Y estaba casi curado. Como Gladys estaba muy abierto a todas estas cosas, los pacientes que seguían viniendo les mandaba que fueran a la casa del veterano y le pidieran bardana. Y así fue resolviendo todo el problema, y la crisis esa en Carmelo se resolvió en gran parte y en ese barrio y en esa política con bardana. E inclusive creo que después que se habló de que había que usar 2 antibióticos, Gladys había seguido usando, porque el éxito total que tenía, porque hasta una de las enfermeras se le tenía uno de los forúnculos con estafilococo dorado, también se curó con la bardana. Y bueno, esa fue una experiencia muy linda, tanto que traje bardana de Carmelo, me traje un montón de bardana. En aquel momento estaba trabajando y aprendiendo de un herborista que hay acá en Montevideo, muy emprendedor, con muchas buenas ideas, Mayalini, y me preparó en aquel momento pintura madre de bardana, me preparó una crema con bardana muy concentrada, y entonces me fui al laboratorio de Monroy y digo, bueno, vamos a ver qué hacemos con el estafilococo, a ver qué pasa. Querido, cuánta cosa hay que están en la naturaleza y que no le estamos echando mano, ¿no? No, a mí lo que me reafirma es que cuando puedo chequear desde el punto de vista científico me da mucho más tranquilidad. Agarré la bardana, la llevé al laboratorio de Monteverde, y que la probaran en las 3 formas: en tintura madre, que es la bardana puesta en agua con alcohol, en la crema, que tenía bardana muy concentrada, y la bardana misma. Lo que vio Monroy, y mis expectativas eran que la tintura madre iba a ser más efectiva, no. Lo que era más efectivo era la crema con concentración de bardana. Pero, a diferencia del cachiput y el orégano, no era un antiséptico total. Lo que hacía alrededor, unos cuantos centímetros a la redonda, era que las bacterias crecían en muy baja población. Bajaba el tenor de crecimiento de las colonias de bacterias. Y él me explicaba, igualmente, esto es un éxito, porque cuando vos pones la bardana, lo que le estás sacando al organismo es una carga bacteriana, como también ahora hablamos de que cuando vos te contagiás por un contacto, tocaste algo y te contagiás la boca o la nariz, tenés una pequeñísima carga. Otra cosa es que estés con alguien que te esté al lado hablando y te llene de gotitas, claro, o te dé un beso, y ahí te contagias con una gran carga viral si hay coronavirus. Bueno, ese detalle no es menor, o sea, no es lo mismo el nivel de contagio que se puede dar hasta viendo una persona que está contagiada a 1,5 metros, con una que te esté hablando de 1,5 metros que casi no te llega o te llega en una mínima dosis, a lo que puede ser, no sé, un beso o no sé. Claro, la carga viral va a ser determinante, como la carga bacteriana. El tema es que si vos tenés una pequeña carga viral, el organismo va a reaccionar en el correr de los días, pero va a ser contra un ejército pequeño, claro, no contra un gran ejército que nos está atacando. Y con esto del estafilococo y la bardana, me decía Monroy, dice, si vos bajás la carga bacteriana, le das tiempo a que el organismo reaccione. Estudiando después descubrí que la bardana, más que el efecto bactericida, lo que tenía era un gran estimulador del tejido retículo endotelial y de los macrófagos. Levantaba al mango la capacidad de reacción del organismo localmente.
Y de ahí era su gran espectacularidad de los resultados. Era su acción sobre nuestro organismo. No tomándola, sino apenas por contacto. Por contacto. La verdad, puesta arriba del porúnculo o de la herida donde se había metido el estafilococo. Querido doctor Marcelo Montes de Oca, siempre es un gusto, un placer, una alegría, un honor también que nos dediques este tiempo. Queríamos charlar contigo porque, bueno, tenés los elementos de un médico ortodoxo, pero también de un médico que se ha pasado su vida, se le ha dedicado al estudio, de mejorar en definitiva la calidad de vida de todos nosotros, quienes hemos tenido y tenemos la fortuna de ser tus pacientes. Así que, bueno, el abrazo enorme y gracias por tu palabra y estaremos en contacto. Y te voy a decir 2 o 3 yuyitos más. Sí. No dejen de usar, que eso yo lo probé también en haciendo mediciones, la echinacea, está en alguna de las fórmulas que tiene Graciela, la echinacea y el hipéricon, que además tiene fama como antidepresivo, son muy buenos para mantener nuestras defensas al máximo. Primero, el hipérico, que va a tratar tu estrés. Es decir, es un medicamento, es una hierba que tiene la capacidad, se le dice adaptativa. Hace que tu organismo esté mejor adaptado para enfrentar los embates emocionales. La echinacea levanta las defensas y los glóbulos blancos, pero yo lo hice con un deportista de Ironman, que de 2.800 glóbulos blancos que no podía levantar y andaba siempre ahí, estaba ahí al borderline, que no podía pasarse los ejercicios porque es un deporte muy exigente. En 15 días levantó a 9.000 glóbulos blancos solo con la echinacea. Y otro elemento también que es muy útil es usar el propóleo. Propóleo. Echinacea, hipérico y propóleo. Y después hay una cantidad de yuyos más que son también muy oportunos para esto, como el sauco, el tucílago, que es la antigua, que no me acuerdo el nombre ahora, un yuyo que es muy bueno para el asma. Hay una cantidad de hierbas que son útiles. Las que yo doy fe, porque las he probado y las he probado así a nivel de laboratorio, son la echinacea, el hipérico, que tiene realmente un efecto levantador del estado general. Cuando vos estás, estos días que yo estaba encerrado, he tomado bastante hipérico, pintura madre, y me ha mantenido, no me deprimí, la paso bomba, tanto que me estoy acostumbrando a ser un vago. Querido doctor Marcelo Montes de Oca, un abrazo enorme. Y bueno, todas esas hierbas las podemos conseguir allí en Farmacia FAM en Carmelo. El abrazo enorme, querido Marcelo. Muchas gracias. A las órdenes. Señoras y señores, así pasaba Marcelo Montes de Oca en la tarde del Cocodrilo No es Verde aquí en Radio Carmelo.